Muy buenas tardes, mi grupo está conformado por Luisa Daniela Corzo, Alexandra Oliveros Acevedo, Valeria Natalia Reyes y mi persona, Laura Daniela Díaz Martínez, correspondientes al programa de psicología grupo 408. El atributo que vamos a medir es la autorregulación en el uso de las redes sociales, donde tomamos 3 aspectos importantes para la realización del test, que corresponden a el control cognitivo, el impacto psicosocial y el comportamiento de uso. Como fundamentación teórica tomamos teoría del aprendizaje social, la teoría de la atención, control, resistencia y la teoría del uso y las gratificaciones. Asimismo, los reactivos psicométricos que vamos a utilizar son tipo Likert de 4 puntos, donde se va a puntuar de la siguiente manera. El primero, totalmente en desacuerdo; el segundo, en desacuerdo; el tercero, de acuerdo; el cuarto, totalmente de acuerdo. Este test lo vamos a aplicar en Google Forms, donde se le aplicaron 21 reactivos a las 21 personas, la cual se realizaron 2 pruebas al mismo grupo poblacional. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Alexandra Oliveros, soy estudiante de Psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina. Me corresponde explicar el paso a paso realizado por nuestro grupo colaborativo en el abordaje de los 4 ejes de la materia de psicometría básica dictada por la profe Sheila. En el primer eje, lo primero que hicimos fue un informe psicológico, es decir, el objetivo principal de psicometría básica era poder crear o tener un acercamiento de ceros de la creación de un test psicométrico. En el eje número 1 elegimos un atributo a medir, en este caso elegimos la autorregulación en el uso de redes sociales. Para ello tuvimos que identificar una teoría que sustentara nuestro atributo, el tipo de prueba que íbamos a utilizar. Como estábamos midiendo la autorregulación de uso de redes sociales, quisimos realizar a través de Google Forms, como un medio conocido para nuestro grupo poblacional, una encuesta de Google. Nuestro grupo poblacional se dividió en 20 personas, cada una de nosotras eligió 5 participantes. Estamos distribuidas en varias regiones del país, entonces es un grupo poblacional amplio, 20 personas entre hombres y mujeres de 20 a 45 años, con un nivel básico de educación y sin ningún tipo de distinción con respecto al grupo social o alguna otra especificación laboral o demás. Lo primero que creamos fue nuestros reactivos. Elegimos 21 reactivos que tuvieran la capacidad de identificar este atributo que íbamos a medir. Para ello también hicimos un primer abordaje en la creación de un consentimiento informado, ya que es fundamental en toda prueba psicológica realizar un consentimiento informado debidamente diligenciado por cada uno de los participantes. Hicimos nuestro primer proyecto de consentimiento informado que cumpliera con todos los requerimientos éticos que corresponden, ya que a las personas se les iba a hacer la prueba de manera presencial y se les iba a tomar fotos mientras elaboraban la prueba, y a su vez se iba a tener en cuenta las respuestas que nos dieran para poder medir nuestro test. En el eje número 2, que se llama valoración de ítems, lo primero que se hizo fue aplicar la prueba al grupo poblacional. Se firmaron los consentimientos informados, se diligenció las imágenes o evidencia fotográfica y se le dio una puntuación a cada respuesta posible. Para la respuesta de totalmente de acuerdo se puntuó con 4 puntos, de acuerdo 3 puntos, en desacuerdo 2 puntos, totalmente en desacuerdo 1 punto. Luego de recopilar toda la información de nuestro grupo poblacional, 20 personas, pudimos obtener los resultados de la sumatoria total. A través del aplicativo SPS
se pudieron valorar los ítems y sacar los datos descriptivos de manera estadística, es decir, el rango, el mínimo, el máximo, la desviación estándar, todos estos datos descriptivos que nos sirven para comprender los resultados de nuestro test. Luego de esto calculamos el índice de dificultad y el índice de discriminación. Lo primero que tuvimos que hacer fue dividir nuestro grupo poblacional. El 27% era el grupo superior, en este caso 5 personas. El grupo inferior correspondía al otro 27%, otras 5 personas, y nuestro grupo medio eran 10 personas. Se aplicó el cálculo de discriminación y de dificultad a cada uno de los reactivos para con esta información poderle dar un valor obtenido a cada uno de los reactivos y saber cuáles ítems o cuáles reactivos debían ser modificados para que cumplieran con el objetivo principal, que era una prueba que pudiera medir el atributo de autorregulación de uso de redes sociales. Eje número 3, llamado validez y confiabilidad, obtuvimos los resultados sobre el índice de dificultad y el índice de discriminación y pudimos identificar que 19 reactivos de nuestra prueba de 21 reactivos requerían un cambio en la formulación de las preguntas, ya que no cumplía con las condiciones para que nuestro grupo poblacional pudiera identificar qué era lo que se le estaba preguntando y poder obtener los resultados para nuestro atributo. Realizamos, como dije, 19 cambios. Nuevamente se elabora el consentimiento informado, se diligencia, se toma evidencia fotográfica del mismo grupo poblacional, de las mismas 20 personas, se crea un nuevo test. En este caso se llama formas equivalentes cuando corresponde a un cambio, cuando hay que hacerle cambios a un primer test. Realizamos los 19 cambios, elaboramos nuevamente una encuesta en Google Forms, se encuestaron las mismas 20 personas con los cambios respectivos en la redacción de los reactivos. Cuando obtuvimos estos resultados, y eso es importante aclarar que Google Forms nos dio esa posibilidad de obtener los resultados de manera inmediata, de poder contar con la información en el momento que cualquiera de nosotros la pudiera requerir. Con los datos se pudieron aplicar dos propiedades psicométricas, las cuales fueron la confiabilidad, que básicamente consta en cómo a la misma persona en diferentes aplicaciones se puede hallar consistencia y estabilidad en las respuestas que nos dan las personas. Medimos la confiabilidad y medimos también la estabilidad, que quiere decir cómo cada uno de los ítems miden el mismo atributo. Eso sería como la constancia de la prueba. También hicimos la validez de constructo de dos formas, de forma convergente y de forma discriminativa. Para ello utilizamos las puntuaciones finales de las pruebas de dos grupos de nuestro grupo de psicometría, otros compañeros. Para la convergente utilizamos una prueba que estuviera midiendo un atributo similar al de nosotros, en este caso la autorregulación de uso de redes sociales, y una prueba que midiera un atributo totalmente diferente, que es la discriminativa. Para ello hicimos la aplicación de la validez de constructo para poder identificar si cumplía o no con los criterios de medición. También utilizamos el SPS para poder obtener nuevamente los datos estadísticos descriptivos de nuestra segunda aplicación. Tratamos en todo momento de que la prueba cumpliera con las mismas condiciones de la primera aplicación, ya que esto es fundamental, es decir, las mismas personas en el mismo ambiente, las mismas fotos, para que las personas pudieran tener claridad en las respuestas y no hubieran demasiados cambios en la. Para nuestro cuarto y último eje vamos a trabajar la baremación, que básicamente consiste en coger las puntuaciones finales de nuestra segunda aplicación o aplicación definitiva y hacerles unas transformaciones. Lo primero que hicimos fue transformar los valores Z. Cogimos la puntuación final de cada uno de los integrantes. Este valor lo multiplicamos por la media
y lo dividimos por la desviación estándar que teníamos de nuestra muestra. Luego hicimos una segunda transformación a ese resultado que básicamente consistía en coger ese valor, multiplicarlo por 10 y a cada resultado sumarle 50, que es nuestra media. Los valores que nos dieron con la puntuación Z, le dimos una interpretación. Todos los valores que estuvieron por encima de 50 en nuestra aplicación corresponden a niveles bajos de autorregulación en el uso de redes sociales, y todos los valores que nos dieron por debajo de 50 corresponden a valores altos de autorregulación en el uso de redes sociales. Bueno, ahora para hallar los percentiles utilizamos la fórmula que corresponde a los datos no agrupados pares. En este caso nosotros éramos 20 datos que teníamos, 20 personas encuestadas, y por eso utilizamos esta fórmula. Necesitábamos hallar el percentil 25, el percentil 50, el 75 y el 95. La fórmula consiste en multiplicar el percentil, un ejemplo, el 25, por el número total de datos, que es 20, y dividirlo entre 100 para que nos diera la posición del percentil 25. Así lo hicimos con todos los 4 percentiles que necesitábamos hallar. Luego ubicamos estas posiciones en nuestra tabla de distribución o puntuaciones finales para poder identificar a qué participante correspondía o a qué puntuación correspondía. Esto también nos permitió hacerle una interpretación al resultado. Lo mismo, todas las puntuaciones que nos dieron por encima de 50 dan como interpretación cualitativa que son personas con bajo nivel de autorregulación, y todos los que dieron por debajo de 50, alto nivel de autorregulación en cuanto a los percentiles. Luego, para las puntuaciones normalizadas vamos a utilizar la puntuación T, y los datos son los siguientes. La media es 50 como un dato estándar y la desviación estándar es 10. Para eso utilizamos los mismos 4 percentiles, las puntuaciones finales, la proporción que nos la dio una calculadora online, el valor Z y finalmente el valor T. Luego, en las puntuaciones T que nos dieron, también hicimos lo mismo, una interpretación cualitativa donde pudimos identificar lo mismo, los niveles que nos dieron o los resultados que nos dieron por encima de 50, que es nuestra media, nos dicen que son personas con un bajo nivel de autorregulación, y los que nos dieron por debajo de 50 son personas que tienen un alto nivel de autorregulación. Es muy importante saber realmente qué es lo que se está midiendo. En el caso de nosotras era la autorregulación, y por eso la interpretación cualitativa de los resultados. Bueno, esto es todo lo que pudimos realizar en el abordaje de estos 4 ejes. Realmente fue un proceso muy completo. Pudimos lograr el objetivo principal, que era tener un primer acercamiento con la creación desde ceros de una prueba psicométrica. Muchas gracias. Bueno, las enseñanzas que nos dejó este proceso, una de ellas fue el reconocimiento de un atributo. En este caso, nosotras escogimos el atributo de la autorregulación en el marco del uso de las redes sociales. Entonces, para poder llevar a cabo todo este proceso, también tuvimos que aprender a reconocer o a identificar pues la importancia de las teorías dentro de los procesos que se hacen. En este caso, las teorías, digamos, los estudios o en lo que se han basado fue nuestro pilar para poder dar inicio a todo este proceso de la encuesta. Entonces, ¿qué llevamos a cabo con toda esta parte de las encuestas? Con toda esta parte de las teorías, perdón, fue específicamente eso, entender que todo lo que tiene un marco teórico brinda una mayor validez, una mayor credibilidad, porque tiene un sustento de algo, no nace esporádicamente o de la nada, sino que ya tiene unas bases, y eso es lo que pues nosotras hicimos en cuanto a todas las teorías, en todo el proceso de investigación que hicimos para saber qué teorías nos iban a llevar a poder medir nuestro atributo. También tener un rango poblacional. Esto, digamos que de pronto, digamos que esto lo que busca o lo que hizo fue brindarnos unos soportes y entender, no sesgar la encuesta, entonces hacer una encuesta mucho más válida, mucho más creíble, mucho más veraz,
al tener un grupo poblacional en específico, teníamos un grupo al que dirigirnos, un grupo al que, por decirlo de algún modo, atacar para que la información fuera más real, más aterrizada y no fuera simplemente una encuesta que se hace para un trabajo, sino que en este caso, dentro de todas las enseñanzas que nos dejó este trabajo, fue específicamente eso, hacer las cosas de la mejor manera, siempre con un norte, y en este caso nuestro norte era verificar nuestro atributo y medir ese impacto que se tenía. Y eso lo hicimos gracias a que hicimos las encuestas de manera acompañada, estuvimos con las personas, eso nos permitió medir acciones no verbales, poder medir, estar con ellos haciendo el acompañamiento. Y entonces, ¿qué pasa cuando hacemos el acompañamiento a las personas? Aterrizamos la información, nos damos cuenta de si la persona está respondiendo correctamente, de si la persona está respondiendo con la concentración requerida o si simplemente está saliendo del paso. Esto es una de las cosas que nos dejó como enseñanza, fue esta parte del acompañamiento a las personas y bueno, pues fue una gran enseñanza. Y por último, toda la parte del manejo de la información, entonces de los consentimientos informados, que a veces pueden sonar cansones y tediosos, pero esto que nos garantiza que la persona sí respondió a la información con veracidad, también le brinda un soporte a todo este proceso y es, mira, hay una universidad que respalda esta información, es un trabajo con fines investigativos, entonces también le da una mayor credibilidad a todo este trabajo y todo este proceso que hicimos. Bueno, ¿cómo nos va a ayudar esto en nuestra vida profesional? Inicialmente, dentro de todo lo que pudimos aprender y observar, una de las cosas más importantes fue que aprendimos a diseñar, a estructurar y a validar toda la parte de los instrumentos psicométricos, de las pruebas y demás. Y eso es esencial en las prácticas de psicología y en las prácticas de investigación. Nos ayuda también a comprender la importancia de los casos, la importancia de medir y hacer las cosas con la mayor veracidad posible, que fue algo en lo que siento que mi equipo y yo destacamos bastante, y fue el empeño que le dimos a todo este proceso para que fuera lo más acertado posible. Fortalece también nuestras competencias de selección en toda la parte de teorías, como les contaba en nuestra pregunta anterior. Hicimos una gran investigación para saber qué teorías amparaban este proceso, qué teorías amparaban el atributo que deseábamos medir para poder hacerlo lo más aterrizado y posible que se pudiera. Y nos acerca mucho a conocer aspectos como la confiabilidad, la validez y la adaptación en los tests. Eso es supremamente importante porque todo el tiempo nosotros también respondemos encuestas, de pronto dentro de nuestras carreras vamos a tener que hacerlo mucho, vamos a tener que medir qué impacto tuvo esa pregunta, si esa pregunta sí fue entendible para todo el mundo, qué confiabilidad me da esa pregunta. Entonces fue algo dentro de las cosas que tenemos muy importantes y que obviamente en un futuro como psicólogos pues vamos a tener que utilizar, evidentemente. Hace parte de lo que queremos desarrollar en cualquiera de las ramas que nos queramos pues especializar. Y a futuro, con todo este proceso que hicimos, esto nos va a permitir desarrollar instrumentos muy ajustados a las necesidades de diferentes poblaciones, porque ya entendimos entonces la importancia de tener un grupo específico que medir, el impacto de las preguntas, poderlas hacer de manera correcta y pues obviamente ver las mejorías de las preguntas. Esto nos hace pues entender aún más que es importante hacer los proyectos con mucha veracidad y pues nuevamente apoyarnos en todas las herramientas psicométricas para poder medir el impacto de los atributos y poder medir que si estemos haciendo las cosas de manera correcta. ¿Cuál considera que es la importancia componente ético en la elaboración y aplicación de las pruebas psicométricas en los diferentes contextos? El componente ético en la elaboración y aplicación de las pruebas psicométricas es esencial porque garantiza el respeto a la dignidad y derechos de las personas, asegura la validez y la confiabilidad de los resultados, protege la confidencialidad de la información y evita el uso indebido de los instrumentos. Además, permite que las pruebas sean aplicadas de manera justa, responsables en contextos clínicos, educativos y organizacionales, previniendo sesgos y discriminación, asegurando que sirvan para orientar decisiones en beneficio de los evaluados.